Ok, entonces bienvenidos todos. Nuestro hermano Pedro entonces con Primera de Samuel. Estamos estudiando Reyes de la Biblia. Estamos con el rey Saúl, o la finalización de lo que es el reinado del rey Saúl. Hermano Pedro, todo suyo, hermano querido. Hermano querido, bueno, tengan buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Como bien decía nuestro hermano Agustín, nos encontramos ya en la parte final, por decirlo de algún modo, eh, del reinado de Saúl. Que vamos a comenzar a ver el día de hoy un acontecimiento bien especial, ¿verdad? Tanto en el reinado de Saúl como en la vida y en la preparación de David. Y este periodo de la vida de David bien especial, como venimos mencionando ya hace varias semanas, donde él se encuentra siendo perseguido por Saúl en el desierto, ¿verdad? Él se encuentra en este momento en el periodo de persecución, por decirlo de algún modo, o de clandestinidad, en donde Saúl de manera obsesiva anda persiguiéndole, anda buscándole en el desierto. Pues llevamos varios viernes observando y viendo lo que la palabra de Dios nos muestra, de todos los intentos fallidos de Saúl por matar y alcanzar a David. Pero Dios siempre lo protegió. Dios nunca permitió pues que David cayera en las manos de Saúl, porque obviamente los planes y las intenciones que Dios tiene para con él bien lo conocemos. Entonces, Dios, como venimos diciendo ahorita, viene mostrando su plan o el plan, en este caso, pues la preparación de David, la formación del carácter de David para la misión que le va a corresponder en unos años comenzar a desarrollar como rey de Israel. Dios viene capacitándole, Dios viene enseñándole, Dios viene mostrándosele de muchas maneras a David, en este caso, según todo lo que hemos venido estudiando. Y igual, también nuestro Dios viene cumpliendo sus propósitos en la vida de Saúl, ¿verdad? Desechándole, rechazándole, muy especialmente por la lejanía de Saúl, en este caso, de Dios. Lo último que estuvimos viendo en ocasiones anteriores, el capítulo 24, 25 y 26, para las ocasiones en las dos ocasiones que David tuvo la oportunidad de poner fin al tiempo de persecución, al tiempo de clandestinidad de Saúl, ¿verdad? Finalizar todo ese tiempo de sufrimiento, de angustia, acabando con la vida de Saúl en dos ocasiones, en la cueva de Engadi. Y bueno, David no lo hizo. David confió en Dios, David esperó en Dios, ¿verdad? Dios nuevamente le mostró su respaldo, Dios nuevamente le mostró su bendición, en este caso a David, ¿ok? Entonces, en este momento vamos a comenzar la lectura, hermanos, del capítulo 27 de Primera de Samuel. Ya por lo menos en la recta final de este libro, ¿verdad? De Samuel, vamos a ver a un David, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, un poco distinto o muy distinto a como lo hemos venido viendo siempre, dependiendo de Dios, confiando en Dios, afirmado en Dios, buscando hacer las cosas según Dios, y lo más importante, ¿verdad? Como lo hemos venido viendo desde un principio, buscando glorificar el nombre de Dios. En este capítulo 27, quiero advertirles, y de manera introductoria antes de la lectura, decirles que en esta ocasión va a ser distinto. Ya David no va a estar tan centrado en Dios como lo hemos venido viendo. Acá el centro de su atención y de sus intereses no es Dios, ¿okay? Entonces vamos a pedirle a algún hermano, ¿verdad? Que nos lea el capítulo 27, que es un capítulo corto, ¿verdad? El cual nos va a permitir seguramente ver o adelantar el capítulo 28 el día de hoy. ¿Okay? Por ahí hay una mano levantada, ¿verdad? De la hermana Alice, no sé si es accidentalmente o si tiene alguna... No, sí, bueno, es para leer, Okay. para leer. Buenísimo, excelente. Entonces, hermana, escuchamos la lectura del capítulo 27 de
Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1 en adelante. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maot, rey de Gad. Y moró David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo aquí: si he hallado gracia ante tus ojos, se hame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y aquí le dio aquel día a Ciclab, porque lo cual Ciclab vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Pues el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jeritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David y no dejaba con vida hombre ni mujer, que se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba aquí. Y decía aquí: ¿dónde habéis moriado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jeramel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso a nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y aquí creía a David, decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. ¿Qué es lo primero que observamos? ¿Qué es lo primero que nos llama la atención en esta escena? En esta decisión de David de irse a tierras lejanas, probablemente presionado por el miedo, por las circunstancias, por el cansancio, por el anhelo de la tranquilidad, tener una vida tranquila, poder dormir tranquilo, poder despertar tranquilo. O sea, ¿qué es lo primero que llega a su mente, hermano, cuando vemos esta escena y esta decisión y estas acciones, por supuesto, también de David? A ver, ¿quién quiere comenzar? Dándonos su aporte, opinión. Yo puedo comenzar con mi aporte. Bueno, aquí yo veo que David perdió la esperanza de que Saúl no lo quisiera matar. Él perdió la esperanza por la declaración que hace Saúl en el versículo 25 del capítulo 26, uniendo los 2 capítulos. Dice: Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. O sea, el mismo Saúl está declarando que David iba a emprender cosas grandes. Entonces el mismo David en su corazón, en el versículo 1 del capítulo 27, dice: no, o sea, como la declaración que hizo Saúl, ese no me va a dejar vivir, olvídate, ese no me va a perdonar, ese va a tratar de eliminarme porque sabe que yo soy el que voy a agarrar el coroto. Entonces él trató él no le quedó más remedio, por lo que veo acá, de acabar con esa persecución. Pues. O sea, él decía: bueno, si sigo yendo en la tierra de Israel, va a seguir la persecución, tengo que ir a un sitio donde él no vaya. Y él no se iba a enfrentar con los filisteos. Él sabía que si se iba para el lado de los filisteos, Saúl no iba a ir para allá. Y fíjate que cuando Saúl se entera de que él se fue a los filisteos, dejó de perseguir. Ya, se acabó. Dejó eso así. Versículo 4. Exactamente. Amén. Excelente.
Gracias, hermano querido. A ver, ¿quién más quiere compartirnos algo sobre su apreciación? ¿Alguna opinión? Lo que, lo que desee, lo que necesite. A ver. Fíjate otra cosa que llama la atención ahí. Es como Aquís lo recibe también, sabiendo que David era un enemigo. O sea, David había luchado contra ellos. Había matado a Goliat. Entonces era un enemigo. Entonces, fíjate que aquí lo recibe como un amigo. Y David simula ser amigo de él, no siéndolo así. Porque cuando él iba a hacer las incursiones, él derrotaba era pueblos enemigos de Israel. Pero cuando le preguntaban dónde había estado, no, estuve peleando contra Israel, acabé con unos cuantos, tal, listo. Y aquí decía, no, ya me lo gané, esto es mío. Ya no hay problema con David, David ahora se sujetó a mí, ahora va a ser mi siervo para siempre. O sea, él le creía a David cuando David le decía esas cosas. Y por eso él mataba a hombres y mujeres para que nadie fuera con el chisme de que David estaba atacando otros territorios que no eran los de Israel. Amén. Así es. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere compartirnos su apreciación, alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario, alguna aportación? Yo creo que Pedrito, yo creo que David, aquí se le nota ya con su corazón, ya, o sea, su mente que estaba pensando ya en morir, ya pensaba ya que de ahí venía la muerte, ¿verdad? Entonces él lo que le recurrió es a como que le auxilien a alguien, y ahí estuvo en Aquís, quien le auxilió, como dice el hermano, aún él era malo, lo recibió. Él tenía ya en su mente que algún día de estos voy a morir, dice. Ya presentía. ¿Y cómo vemos a David? O sea, ¿qué percibimos de David? ¿Cómo observan? ¿Qué opinión tienen sobre esta decisión que él tomó? O sea, me gustaría preguntar en este caso. Bueno, David había sido ungido rey. Tenía su responsabilidad, ¿verdad? De reinar, de gobernar el país. Y se estaba dando por vencido por el conflicto que tenía con Saúl. Aunque tenía que haber confiado en Dios. Lo que sí vemos como sombra, ¿verdad? Es que, claro, en la iglesia nosotros somos los reyes. Y si nos peleamos entre nosotros, uno de los dos se va a salir y va a dañar la iglesia. Y eso es lo que pasa. O sea, el conflicto a veces es tan pesado que se separa y deja de trabajar. Y no es problema cuando hay una desaveniencia entre dos hermanos, como en el caso de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Que se separan, pero cada quien sigue su camino dentro del trabajo de la iglesia. Eso es otra forma de verlo, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué beneficio va a tener David a su gente y al pueblo donde está? ¿No? Además, ¿cuál es el plan de Dios? Esa es la cosa diferente. Por el otro lado, él cuando está con los filisteos los ayuda, ¿verdad? Los ayuda. Y eso también es una sombra, ¿verdad? A los suyos vino y no lo recibieron. Entonces fue con los gentiles. ¿Verdad? Es lo que hizo Jesús. Es lo que hizo el plan de Dios. O sea, hay varias formas de verlo, pero es simplemente para quizá poder entender, llegar a entender esa situación. Ok. No estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Ok.
¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra aportación? A ver, hermana Alice, si tiene algo que compartir. Si no, bueno. Fíjense, acá muy particularmente yo puedo percibir a un David en el principio de la lectura, capítulo 27, considerando todo lo que viene aconteciendo. O sea, ya eran alrededor de 8 o 9 años de persecución, de huida, de una vida agitada, de una vida llena de dificultades, huyendo, cuevas, cavernas, altos y bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo a David, hermanos, cansado. Yo veo a David desesperanzado. Yo veo a David, así algo parecido como decimos aquí en Venezuela, tirando la toalla, ¿verdad? Como que ya es rendido, ya no soporta más, ya no aguanta más. Y veo en él una crisis de fe, muy particularmente. O sea, lo veo con una fe muy débil, ¿ok? David lo veo yo decidido a buscar refugio, a buscar protección fuera de las fronteras de Israel. ¿Okay? David anda buscando un refugio, anda buscando seguridad, anda buscando protección de los lugares correctos. Yo veo aquí a David yéndose a una provincia apartada y no dejo de pensar en el hijo pródigo, ¿verdad? En la parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo cansado se fue, o sea, se fue de su casa, ¿ok? Veo a David alejándose mucho de Dios, veo a David tomando decisiones desacertadas, veo a un David muy centrado en él mismo y ya no veo a David centrado en Dios. Inclusive en el versículo 1, al inicio de la lectura, David hace mención de él mismo de manera indirecta por lo menos 6 veces. Por lo menos 6 veces. Ya como que la causa de Dios no es tan importante. Fíjense, preste atención al versículo 1. Mírenlo con detenimiento. Dice, al fin seré. ¿Ok? Número 1, seré. Muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por será. En segundo lugar, ¿verdad? Tengo subrayado, me será. Mejor que fugarme, en tercer lugar, a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, en quinto lugar, y no me ande buscando en sexto lugar. Y así escaparé de su mano. 6 o 7 veces David hace mención de él. David está centrado en él. David está preocupado por él. Ya David no está en este capítulo centrado en Dios, enfocado en glorificar a Dios, en la causa de Dios, en los planes de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que quiere Dios. Ya acá comenzamos a ver a un David centrado solamente en él, principalmente en él, lleno de miedos, lleno de presiones, lleno de angustia, y toma esta decisión tan, yo en mi entendimiento veo una decisión tan absurda. No considero necesario, porque David tenía motivos suficientes para seguir confiando en Dios. Dios lo venía respaldando, hermanos, todos estos años en su vida. Dios venía mostrando su mano poderosa. Dios venía haciendo cosas grandes. Dios venía cuidando, Dios venía protegiendo. Dios nunca entregó a David en la mano de Saúl. O sea, pero parece que a David se le olvidó todo lo que venía Dios haciendo, hermano. Toda la protección, toda la providencia de Dios. Probablemente David en este momento, hermanos, ignoró todo eso. Ignoró todo eso. Se centró en él, se enfocó en él y ya dejó de centrarse en Dios. Porque lo que hizo David después de esa decisión, imagínense, fue ir a aliarse nada más y nada menos que con el principal enemigo del pueblo de Israel. Si nosotros vemos la historia de las Escrituras desde el principio, hermanos, cómo los filisteos han sido históricamente los enemigos de Israel. Cómo los filisteos han sido enemigos de Israel. O sea, David se fue a aliar nada más y nada menos que a ellos, a los enemigos, al enemigo principal del pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos con Dios, hermanos,
Cuando nosotros no estamos aliados a Dios, pues estamos del otro lado, hermanos. Estamos del otro lado. David se fue para el otro lado, hermanos. David se fue a una provincia lejana. David se fue a una provincia lejana. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Eso lo vamos a estar viendo hoy. ¿Por qué David se fue? Obviamente, la respuesta inmediata, pues, para huir de Saúl. Y es cierto. Pero ¿por qué? Otra cosa que quiero que veamos en el desarrollo de esta tarde, ¿qué consecuencias trajo esa decisión? ¿Qué resultados trajo esa huida? ¿Qué cosas sacrificó David? ¿Qué tuvo que perder David? ¿Cuál fue el costo de esa huida de David hacia los filisteos? Yo creo que muchas veces nosotros en la vida, hermanos, viendo el ejemplo de David, tomamos decisiones desacertadas como estas, de irnos a provincias lejanas, de irnos con el enemigo, de irnos con el enemigo. David cayó en la mentira, hermanos. David, según lo que vemos, dejó el negocio de la protección y se dedicó al negocio del exterminio, hermano. Porque nosotros ya sabemos, vemos lo que perdónenme, pero bueno. Continuamos entonces, hermano. Decíamos que David había tomado una decisión bien absurda, o sea, en mi entendimiento y en mi juicio, ¿verdad? A pesar de todos los años difíciles que él venía atravesando en el desierto, a pesar de todos los años de persecución, de incomodidad, Dios siempre había estado con él, Dios siempre le había respaldado, Dios siempre le había cuidado, ¿verdad? Y ya varios se lo habían confirmado, ya ambos se lo habían dicho, hasta el mismo Saúl le había dicho que Dios lo iba a bendecir, Abigail, Jonatán, toda la gente, o sea, y la mano de Dios siempre estuvo sobre David. Realmente aún no entiendo, o sea, la única respuesta que yo encuentro, ¿verdad? Al por qué David tuvo que tomar esa decisión tan absurda de irse allá con los filisteos, hermano, falta de ferma, decayó en su ferma, obviamente había circunstancias muy adversas, porque no es fácil llevar ya tantos años en esa condición de persecución, de decepción. Imagínense las decepciones de David con Saúl, sobre todo esta última decepción en el capítulo 26, ¿verdad? Como nos mencionó Agustín al principio, decepcionado David, ya no aguanto más, y decidió irse con los filisteos. Ahora, ¿qué pasó? Recordemos que capítulos atrás, cuando David comienza su periodo de fugitividad y clandestinidad, uno de los primeros lugares que él buscó refugiarse fue allí mismo con los filisteos, con ese mismo rey, con Aquis, acuérdense. Pero habían circunstancias muy distintas. En aquel momento, cuando David se fingió loco, ¿verdad?, que botaba la baba por la boca y todas esas cosas, David andaba solo. David andaba solo, no andaba acompañado, y no se conoce a David. 9 años después, 10 años después, ahorita donde nos encontramos aproximadamente, ya Aquis tiene información de David. Ya Aquis tiene información de que David anda huyendo de Saúl. David no anda solo, David anda con 600 hombres armados. Y Aquis ve en David un potencial, un buen refuerzo, una buena pieza, por decirlo de algún modo. Y las cosas ahora son totalmente distintas. Las cosas ahora son totalmente diferentes, ¿verdad? Ya David se acerca a Aquis de forma distinta, más abiertamente, más sinceramente que la vez pasada. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer, o sea, ¿será que David realmente fue sincero con Aquis cuando le dice en el versículo 5, con esa humildad, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues hablar tu siervo contigo en la ciudad real? ¿Realmente hay humildad en David en esas palabras, hermanos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué creen ustedes que estaba intentando hacer David realmente?
David lo que estaba intentando hacer en ese momento, hermanos, era habitar en un lugar seguro, lejos de la presencia del rey Aquis. Porque David, estando lejos de la presencia del rey Aquis, iba a poder hacer lo que quisiera. Iba a poder hacer lo que quisiera. No iba a tener que rendir cuentas. Iba a poder tener libertad. Ya David estaba comenzando a fingir, estaba comenzando la mentira. Una vida de mentira. No era humildad la de David, lo que vemos en este versículo 5, sino que comenzamos a ver en el fingimiento. Hermanos, David anda buscando un alivio temporal, hermanos. David anda buscando algo que le alivie las cargas. Quiere un alivio. Y realmente lo consiguió, hermanos. En realidad lo consiguió. Porque dice el versículo 4, hermanos, al final, que Saúl ya no le buscó más. Cuando Saúl se entera que David no está en Israel, pues Saúl deja de buscarle. Y pudiéramos decir que David, entre comillas, consiguió un alivio temporal, como el pecado, que es un deleite temporal. Pero duró muy poco tiempo realmente ese alivio para Saúl, para David en este caso. Y la pregunta es, ¿a cuesta de qué? El costo de ese alivio temporal. Porque a veces los alivios temporales o las provincias lejanas hacia donde nosotros nos vamos, a donde nos fugamos, nos dan un alivio temporal, una salida momentánea. Pero la pregunta es el costo. Mire, el costo de eso, David, fue terrible, hermanos, fue terrible. Las consecuencias de esta decisión de David fueron terribles. Y como dije anteriormente, antes del corte, David había dejado el negocio de la protección para comenzar en el negocio de la exterminación, el negocio de la mentira. Todo lugar donde iba David en sus incursiones, en sus campañas a merodear, no dejaba absolutamente allí vivo a nadie. Trate de imaginarse una ciudad asolada por merodeadores, por asaltadores, donde asesinan a todos y donde no dejan a nadie vivo. Imagínense, o sea, eso fue lo que hizo David, hermano. Asesinato a sangre fría. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y no solamente asesinato, mentira, fingimiento y lo peor, apartado de Dios. Hermano, evidencia de que David durante este año y 4 meses de mentira, de doble vida, haya escrito un salmo, haya expresado una alabanza para Dios. Casi toda la vida de David, o sea, es evidenciada en los salmos. David huyendo de tal persona, David después de tal victoria, David después de salir de tal situación, David arrepentido después del pecado. Casi toda la vida de David está ilustrada en los salmos. Hermanos, ni un salmo referente al tiempo de David durante los 16 meses que duró con los filisteos. David estaba alejado de Dios, hermanos, vivía con un pueblo idólatra, estaba rodeado de gente que se oponía a Dios, estaba rodeado de gente que adoraba deidades paganas, que repudiaban la ley, que eran los enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué clase de influencia iba a recibir David en su corazón, hermanos? ¿Qué influencia iba a recibir David en ese momento? Entonces, la pregunta, como yo decía ahorita, ¿verdad?, es por qué. Y mi respuesta sencilla, y bueno, puedo estar equivocado y para eso estamos acá, para estudiar, para analizar el punto. O sea, le faltó la fe a David. David le faltó la fe, se cansó, se centró en él, Entonces, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si hay algún comentario, si hay alguna inquietud, pueden hacerlo con toda confianza, ¿verdad?, antes de seguir desarrollando los demás puntos. Me gustaría escucharles, oírles. Con toda confianza. Pueden activar el micrófono, su micrófono, y pueden hablar con toda confianza, como dice el hermano querido. Aquí estamos en familia. No tengan miedo de hablar.
Fíjate que David, él sabía que él era el ungido de Dios, a pesar de que él hablaba de Saúl como el ungido de Dios, pero él sabía que él había sido ungido por Samuel de parte de Dios como rey de Israel. Y él sabía que Dios cumple sus promesas, que él iba a ser rey de Israel y Dios iba a cumplir eso. Entonces lo que tú dices, entonces, ¿cómo no se acordó de eso? ¿Cómo no se acordó de que Dios lo iba a cuidar? O sea, Dios no iba a permitir que una promesa de Dios no se cumpliera, jamás. O sea, Dios jamás iba a permitir que Saúl lo matara. Cuando estuvo rodeado, Dios hizo que los atacaran los filisteos y tuvo que regresarse de Saúl para evitar que matara, porque ya David estaba rodeado, ya no tenía escapatoria, y Dios lo protegió. Y en muchas ocasiones lo protegió. Es más, David tuvo ocasiones de matar a Saúl y no lo hizo. Entonces ahora lo vemos huyendo hacia los, como tú dices, hacia los filisteos, hacia el pueblo pagano, el pueblo que era enemigo de Israel. Entonces es como si a veces hubiera olvidado las promesas de Dios, es como si se hubiera apartado completamente de Dios, se hubiera olvidado de Dios y de lo que Dios había hecho ya por él, porque Dios lo había cuidado, a pesar de que han pasado ya, como tú dices, como 15 años, ¿no? De persecución de parte de Saúl hacia David. Y sabemos que llega un momento que la gente se cansa, o sea, ya hay un momento que dice, oye, ¿hasta cuándo? Pero él tenía que seguir confiando en Dios, porque es el tiempo de Dios, no el tiempo de él. Sabemos que decirlo acá es fácil, o sea, cuando estamos sentados aquí estudiando, es chévere, es fácil decir, tienes que confiar en Dios. Y como le decimos a veces a los hermanos, tienes que confiar en Dios. Pero estar en una situación difícil no es fácil a veces confiar. Pues. A veces es difícil confiar. Yo creo que lo que le está pasando a David es eso, que vio tanta dificultad y cuando ve la declaración de Saúl aquí en el capítulo anterior, en el capítulo 26, el versículo 25, donde Saúl reconoce que él va a ser el rey, que él va a ser el que va a quedar en el trono, él dice, nada, aquí ya no hay nada que hacer, pues. O sea, este no va a dejar de perseguirme. Y él prefirió ir a arriesgarse con los filisteos, porque él sabía que los filisteos también lo podían matar. Se fue para allá. Aunque él llevaba refuerzos, llevaba 600 hombres armados, como tú dices. Pero una guerra de 600 hombres contra los filisteos sabía que no la podía ganar jamás, porque los filisteos eran muchos más. Y apartado de Dios, mucho peor todavía. Entonces, es cuestión de confiar en Dios, confiar en Dios. A pesar de que a veces vemos las cosas como que no tienen salida, como David lo estaba viendo, pero Dios siempre va a dar la salida. Y fíjese que Dios siempre dio la salida, a pesar de todo, porque Dios cumple su promesa y David llegó a ser rey. O sea, a pesar de que David dejó de confiar en Dios a lo mejor, se fue con los enemigos, sufrió por eso, por haberse ido con los enemigos, pasó sus problemas allá con ellos, pero Dios cumplió y Dios siempre cumple sus promesas. Eso es lo que tenemos que entender. Dios siempre cumple sus promesas. Las promesas de Dios nunca son en vano. Dios siempre las cumple. Dios no es hombre para que mienta, como dice la palabra. Nosotros podemos engañar, podemos mentir, pero Dios no. Dios no lo hace. Dios cuando dice algo lo cumple. Y por eso tenemos que confiar de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, lo que no se ha cumplido todavía. Y Dios siempre va a cumplir su palabra. Y David después lo aprendió, pues. Pero aquí como que tenía que aprender todavía. Tenía que aprender todavía. Eso es correcto, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver, hermano, ya todo como que estaba perdido. O sea, porque yo veo a David en el versículo 1 perdido, como un callejón sin salida, como que ya nada más vale la pena, como que, wow, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Y a veces nosotros nos encontramos así, y en esos momentos es cuando más tenemos que confiar en Cristo, cuando más tenemos que confiar en Dios, cuando más tenemos a Él, y más cuando Él a través de los años ha mostrado su mano, ha mostrado su respaldo, porque recordemos que Dios nunca entregó a David en las manos de Saúl. 1 Samuel 23:14. Lo hemos visto tantas veces. David tenía que seguir confiando. Pero bueno, está aprendiendo, en este caso David, como también estamos aprendiendo nosotros. Ahora, pasando ya a las consecuencias, pasando ya a los resultados, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué vino después de esa decisión? ¿Qué tuvo que sacrificar David? ¿Qué perdió David? Y David, o sea, probablemente se va en primer lugar en busca de libertad. Quiere ser libre. Ya no quiere seguir huyendo. Pero David sacrificó la libertad a cambio de servidumbre.
porque realmente David se convirtió en siervo del rey de los filisteos. Sacrificó su verdadera libertad. Es verdad, andaba siendo perseguido, andaba luchando, andaba pasando dificultades, adversidades, pero era libre en el desierto. Pero ahora pasó a ser siervo, porque él mismo le dijo, me daré tu siervo a Aquis. ¿Okay? Me daré tu siervo en el versículo 5. Si he hallado gracia ante tus ojos, sea me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Entonces, Jesucristo nuestro Señor lo decía, hermano, el que comete pecado, esclavo del pecado, o sea, siervo del pecado. O sea, cuando nosotros nos vamos a una provincia lejana, cuando nos alejamos o nos cansamos, realmente nos hacemos esclavos, nos hacemos esclavos de otros, ¿verdad? Nos hacemos esclavos. David, sí, es verdad, en opresión y en persecución, ¿okay? En muchos casos, pero era libre y ahora era siervo. Debía dar cuenta a Aquis, debía informar a Aquis lo que hacía, debía pasar reporte y debía someterse a él. David cayó en la trampa de la falsa libertad, porque el pecado, hermano, nos ofrece a nosotros una falsa libertad. Una falsa libertad. La falsa libertad es en realidad esclavitud. Ya lo dijimos, Juan capítulo 8, versículo 31 y 34. Y en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18. Nos hablan de eso. David, pensando en estar libre de Saúl, cuidando y protegiendo su integridad y bienestar físico, perdió su bienestar y su integridad espiritual. Sacrificó su espiritualidad, hermanos. Sacrificó su integridad. Esclavo del pecado, se hizo esclavo de la impiedad, del paganismo y estuvo alejado de Dios. Estuvo alejado de Dios. Entonces, en esta primera consecuencia es importante que nosotros no nos desesperemos en los momentos de más fuerte presión, tomando salidas, hermanos, o tomando decisiones equivocadas, o el camino fácil, como decimos aquí en Venezuela, la vía fácil, la vía rápida, porque ofrecen supuesta libertad o un supuesto alivio temporal, pero es momentáneo ese alivio temporal, cuando en el fondo lo que terminamos es más esclavizados, porque esta consecuencia le trajo a David consecuencias, situaciones más trágicas. En todo lo que David cayó, en todo lo que David incurrió, en la mentira, en el asesinato, en la manipulación, en cosas terribles, todo por querer salir un poco de la situación. Hermanos, el estar bien con Dios y con Jesucristo es la mejor condición, es la mejor libertad, independientemente de lo que estemos atravesando. Como dices tú, Agustín, nosotros aquí pues lo vemos desde acá. Y anoche también lo comentaba yo con los hermanos en el estudio. Una cosa es cuando hay que confiar en Cristo, hay que confiar en Dios, pero otra cosa realmente son las realidades y los momentos. Y es allí donde realmente se ve algo muy importante de nosotros, que era de lo que más se hablaba de David. ¿Cuál es la característica? Cuando nosotros pensamos en David, ¿qué parte de nosotros pensamos? Pensamos en el corazón. Y fíjense, el versículo 1, en la primera línea del versículo 1, mire lo que dice. Dijo luego David, ¿en dónde? En su corazón. En su corazón. Su corazón lo comenzó a... Por eso dice el mismo proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. ¿Verdad? Tenemos que siempre buscar, hermanos, la manera de glorificar a Dios. Entonces, en la primera consecuencia, ¿verdad?, de esta mala decisión, David sacrificó la libertad a cambio de servidumbre, a cambio de servidumbre, ¿verdad? Independientemente de la opresión, independientemente de lo difícil de las circunstancias y de las adversidades que podamos vivir en esta vida, somos libres en Cristo, hermano. Somos libres en Cristo. En el mundo, en el pecado, lo que hay es esclavitud, hermano.
Y el mundo, el pecado, como es un engaño y como es un deleite temporal, pues nos quiere hacer ver o entender que es la salida, que es lo más fácil, que es lo más práctico, pero realmente no es así. Gracias a Dios y gracias a Dios, David salió de esta. Más adelante vamos a ver a un David que restableció su relación con Dios nuevamente. Entonces, mantengámonos siempre firmes, hermano, en nuestra libertad. No sacrifiquemos nuestra libertad a cambio de nada. Nuestra espiritualidad, el estar bien con Dios, el tener intimidad con Dios y el tener intimidad con Jesucristo es lo mejor, hermano. Es lo mejor. Amén. ¿Qué otro comentario? ¿Alguna otra cosita que tengan, hermanos? Observaciones, preguntas, desacuerdos, todo eso. Estamos abiertos para eso, claro que sí. Todo es posible. No, yo quería verlo y compararlo, lo que le está pasando a David y el pueblo de Israel con la iglesia. Porque a veces, fíjate que lo que estaba pasando, o sea, el rey era Saúl estaba gobernando mal y estaba llevando todo su pueblo a esa situación, de ese mal gobierno que estaba haciendo Saúl, mató a los sacerdotes y tantas cosas que él hizo. David tenía que haberse quedado ¿para qué? Para ayudar a restablecer el orden entre Israel. Ese era el deber de él como rey. Ese era su deber, fue ungido, él sabía que había sido ungido. Pero la mejor salida, la salida más fácil, fue huir. ¿Y a huir dónde? A casa del enemigo. En la iglesia muchas veces pasa exactamente igual. A veces estamos en la iglesia y resulta que no nos gusta lo que están haciendo los hermanos, o los hermanos me tratan mal, o los hermanos no sé, o sea, siempre estamos alguna situación que no me gusta dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la decisión que tomo? Huir. Lo mismo que hizo David, huyo. ¿Y a dónde me voy? Me voy para otro sitio donde me traten mejor de otra iglesia o me voy para el mundo. Lo mismo que hizo David, me voy. Mi deber, ¿cuál es? Quedarme ahí para ayudar a restablecer las cosas que se hagan bien. Ese es mi deber. Porque si yo creo en Dios y tengo fe en Dios, yo sé que Dios me va a ayudar a por lo menos a colaborar para que las cosas en la iglesia se hagan mejor. Pero si yo huyo, ¿cómo va a quedar la iglesia? Y si todo el mundo toma la misma decisión de huir, ¿cómo queda la iglesia? Se desaparece, la iglesia termina muriendo. Entonces tenemos que quedarnos a tratar de ayudar en el restablecimiento de las cosas que creemos o vemos que están haciéndose mal. Ese es el deber nuestro en la iglesia. Pero muchos se van, huyen, hacen lo mismo que hizo David, huyó hacia la casa del enemigo, porque ya veía que no había nada que hacer. Pues. Él vio como que ya no había nada que hacer y huyó, me voy. Y eso es mentira, porque si estamos con Dios, Dios siempre nos va a ayudar y nos va a guiar para que hagamos las cosas de la mejor manera y ayudemos a restablecer las cosas que haya que hacer, restablecer en la iglesia. Y hasta en nuestra vida, pues. Eso sucede hasta en la familia, pues. Hasta en la familia sucede todas esas cosas. Cuando vemos la familia así medio en situaciones de división o lo que sea, tendemos a huir también. No, tenemos que quedarnos. O sea, uno siempre tiene que quedarse a luchar por lo que ama y por lo que quiere y por lo que sabe que es verdad. Eso es así. O sea, si yo creo que estoy en la iglesia verdadera, claro, Dios me llamó para eso. O sea, yo tengo que quedarme allá a luchar y a ayudar en el restablecimiento. No tomar la decisión fácil de irme, de abandonar todo, ¿no? Esa es la decisión fácil, pero esa no es la que conviene, no es la que Dios quiere. Quiere que te quedes y sigas adelante y hagas el trabajo que tienes que hacer. Hagas tu esfuerzo, por lo menos, de hacerlo. El camino fácil, la vía fácil, ¿verdad? Y el corazón mismo lo convenció, los pensamientos, la tentación. Estaré mejor, estaré más tranquilo, estaré más aliviado. ¿Cuántos esposos no dejan los hogares? ¿Cuántas personas no dejan los ministerios? ¿Cuántas personas no dejan a Cristo por buscar supuestamente algo mejor, por las presiones, por las decepciones, circunstancias, por el cansancio, por el miedo? David estaba lleno de miedo en este momento. Su fe estaba débil en este momento, ¿verdad? Se convenció por la tentación. Entonces, en segundo lugar, hermanos, yo veo que David sacrificó su intimidad con Dios a cambio de estar bien con los hombres. Lo más preciado para nosotros es nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. Y David le costó eso, hermanos. David le costó eso, ¿verdad? Una vez más,
Una vez dentro de Filistea, la relación de David con el Señor se deterioró. O sea, ya cuando David se va para los filisteos, ya qué relación íntima, qué tiempo, ¿verdad? Va a pasar David en la presencia de Dios. Pasó más de un año en el que no se mencionó que David consultara a Dios en este tiempo. David no escribió ni compuso un solo salmo en este periodo. ¿Cómo podría adorar en medio de un pueblo que se opone a la adoración? Que decía yo ahora, ¿verdad? De vivir como el mundo vive, ello va a destruir nuestra relación con el Señor. Una pregunta que vi por ahí ahorita que desapareció, ¿quién la hizo? Alejandro. La pregunta es, Pedro, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia en los salmos de este momento de David? De este momento. Referencia. No hay, hermano. No hay ni una referencia. Es lo que estaba comentando yo ahora. En casi todas las escenas o momentos cruciales de la vida de David, hay un salmo que hace alusión a eso. El tiempo de David entre los filisteos no hay referencia, hermanos. Ninguna. Y eso nos lleva a pensar que David durante ese tiempo no tuvo un acercamiento permanente a Dios, constante como lo había tenido antes de irse con los filisteos o como lo comenzó a tener ya en el capítulo 29, cuando sucede lo que sucede en el torrente de Endor, que nuevamente fortaleció David en Dios, y como lo comenzó a tener más adelante, por supuesto, cuando se hace rey, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta es una de las etapas más difíciles de la vida de David, estos 16 meses viviendo en una provincia alejada como el hijo pródigo, ¿verdad? Alejado del propósito, alejado de la misión, alejado del llamamiento, de lo que Dios en este caso, tal vez por miedo, decepción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si uno vive codeándose más con los incrédulos, rara vez con creyentes, eso va a destruir nuestra relación con el Señor. David vivía entre incrédulos, hermanos, principalmente. Por eso que nosotros tenemos, hablando también en forma de aplicación, buscar la comunión, buscar la relación con los santos. La comunión es importantísima. Entonces, David sacrificó, mis amados, su intimidad con Dios a cambio de estar bien con los hombres. Actuar como el mundo, era el mundo, creer que uno piense como él, ¿verdad? Que uno tiene que armonizar con el mundo. ¿Cuánto esfuerzo no tuvo que haber hecho David para poder armonizar y poder relacionarse y encontrarse en ese ambiente tan hostil? Alguien que ha vivido toda una vida adorando, alabando, o sea, imagínense ahora tener que enfrentar eso, que vivir, oye, tuvo que fingir bastante David, ¿verdad? Tuvo que fingir bastante. Entonces, David, esa decisión de irse para allá, le trajo consecuencias realmente difíciles. La intimidad con Dios, hermanos, es innegociable. Es nuestro bien más preciado, más hermoso, ¿verdad? Cuando perdemos la intimidad y la relación con el Señor, hermanos, lo perdemos absolutamente todo. Lo perdemos absolutamente todo. Amén. ¿Algún comentario, alguna duda, algún aporte, alguna inquietud, alguna modificación que nos pueda hacer ayudar a entender esto un poco más? Bueno, quiero opinar que con respecto a lo que dijo el hermano Agustín, que se van de la iglesia. Yo formo parte de aquí, de una congregación donde casi todos son panameños, los que son venezolanos. Hay como 2 venezolanos, pero son varones, la única que es venezolana mujer soy yo. Y antes de que nos congregáramos aquí hay un grupo, pues del grupo general de la iglesia, y había un hermano que decía: yo me quiero congregar, yo no soporto ya estar sin congregarme, yo necesito ver a mis hermanos. Pero lo que más me impactó fue que cuando comenzamos a congregarnos, él no era el que iba, pues, él no iba. Y yo decía, wow, tanta necesidad que tenía de congregarse y no se congrega, pues. Y entonces cuando se empezó a congregar, llegó con el pelo largo. Y después yo no lo vi más. A mi hijo, oye, ¿qué pasaría con el hermano? Y entonces dijo, no, lo que pasa es que le dijeron que se cortara el pelo y por esa razón se fue. Yo le dije, wow, no puede ser, sí. Entonces, yo veo que todas las damas se ponen vestidos
Y entonces yo, bueno, yo siempre he andado en pantalón y yo le dije, le pregunto a una de las hermanas, hermana, yo me he dado cuenta que aquí todas se ponen vestidos. Y entonces dice, sí, hermana, es una formalidad de los días de servicio de adoración que todas las damas andemos en vestido. Y yo le dije, ¿y por qué no me lo dijeron? No, porque pasa que usted es venezolana y a lo mejor usted trae sus costumbres de allá de Venezuela. Yo le dije, ay, no, a mí me parece muy hermoso, una mujer en vestido. Yo de aquí en adelante me pongo mi vestido porque me parece que así nos vemos todas mejor, pues en vestido. Entonces, veo que así que por tontería la gente se va y eso es triste. Y hablando de huidas, ahora cuando el hermano Alejandro apague la cámara, le voy a contar una historia de esas conversiones que ustedes conocen que yo tengo en mis historias bien buenas. Gracias. Amén. Testimonios de Alice. Así Mi es, hermano, así es. a ver si investigaste esto, pues yo no lo investigué. Amén. ¿Cuáles son estas ciudades que dicen el Negev de Judá, el Negev de Ramael y el Negev de Ceneus, de los Ceneus? ¿Tú averiguaste cuáles son esas ciudades? Fíjate el versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de esta gente, ¿verdad? Eran a las personas, o estos eran los pueblos que realmente, ¿verdad?, David atacaba y saqueaba, ¿verdad? Y los desastres y los motines y todo lo que hacía era a estas personas. Estas personas eran enemigos de Israel, realmente. Eran enemigos históricos de Israel y para David no era difícil ir a atacar a esas personas, ¿okay? A esos habitantes de esas regiones que menciona el versículo 8, jezritas, amalecitas, bueno, gente, los amalecitas, enemigos eternos de Israel, ¿verdad? Para David no era difícil ir a matar a esas personas que estaban más hacia el sur, en este caso de Filistea. Entonces, cuando Aquis le preguntaba a David a dónde había ido a merodear, a dónde había ido a hacer desastres, a saquear, a destruir y todas esas cosas, David mentía, diciéndole a Aquis que fue a naciones o a territorios o a pueblos que eran amigos históricos de Israel, aliados de Israel, para hacer creer a Aquis que el corazón de David se había volteado para Aquis, que ya Aquis no quería a su pueblo Israel y que ya los amigos de Israel eran ahora enemigos de David, así como eran también enemigos de Aquis. Entonces, estos pueblos que se mencionan en el versículo 8, ¿verdad? ¿Dónde habéis merodía? En el versículo 10, perdón, donde Aquis le hace la pregunta a David y David le responde, en el Negev de Judá, esa gente están aliados de Israel. El Negev de Judá, el Negev de Jeramel o el Negev de los Ceneos, de donde era el suegro de Abraham, si no me equivoco, que era Ceneo. O sea, esa era gente aliada, amiga del pueblo de Israel. Y gran parte del pueblo de Israel moraba ahí en esos lugares. Entonces David mentía descaradamente, abiertamente, diciendo que había ido a atacar y a destruir a todas esas personas, cosa que no es cierto. Ya sabemos a quiénes atacó realmente en el versículo 8. Y se aseguraba, hermanos, se aseguraba, como dijo Agustín ahora, de no dejar vivo absolutamente a nadie de los habitantes donde iba a causar destrucción, del versículo 8, para que ninguno le fuera a informar a Aquis lo que realmente estaba haciendo David. O sea, David había caído muy bajo realmente, había caído bajísimo, comprometió, hermano, su integridad, ¿verdad? Tal vez estaba engañando a Aquis, tal vez engañaba a los hombres, hermano, pero a Dios no lo podía engañar, hermanos. A Dios no lo podía engañar. Sí, pues bueno, hemos llegado ya al capítulo 30, pero en el capítulo 30 vemos que los amalecitas va después y invaden Siclac y queman la ciudad y se llevan todas las mujeres y todos los niños secuestrados. Y es también tiene que ver con las acciones de David. Exactamente, como venganza de esto. Quiere decir que Dios pasó factura después.
Pasó factura, claro que sí. Los amalecitas hicieron desastre en el capítulo 30, correcto. Entonces, David, hermanos, había caído bajo en este caso por una mala decisión, por una decisión equívoca. Entonces, en tercer lugar, considerando esto que estamos diciendo, David sacrificó la integridad a cambio de una vida de engaño, de mentira, ¿verdad? Sacrificó su integridad, llevó una doble vida, por decirlo de algún modo, llevó una doble vida. Y es lo que sucede realmente cuando nos alejamos de la presencia de Dios. Comenzamos a vivir en la mentira, ¿verdad? En la mentira, o como lo vamos a ver en la cuarta consecuencia, tal vez hoy o la semana que viene, en la ambigüedad de propósito. En el capítulo 28, David no sabía a quién, porque en el capítulo 28 los filisteos deciden ir a la guerra contra el pueblo de Israel y Aquis llama inmediatamente a David. Imagínense cómo se pone David y oye, ¿y ahora a quién sirvo? ¿De quién soy? O sea, ¿a quién le pertenezco realmente? Gracias a Dios, hermanos, Dios le libra de esa dificultad y hace que los generales de los filisteos rechacen a David en el ejército. O sea, yo creo que sí nos da chance de leerlo. Vamos a ver. Eso está en el capítulo 29. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, ahorita tenemos unos minutos, para son las 4:12 horas de Venezuela, para leer el capítulo 28, ¿verdad? Y sí, leer el capítulo 28 y por lo menos dejarlo leído y adelantar algunas cositas para finalizar con la clase del día de hoy. Entonces, nuestro hermano querido, si nos puede hacer favor, Alejandrito, de leer capítulo 28 en adelante. Amén, hermanito. Amén, varón. Vamos a leer la palabra, hermanos. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Perfecto. Dice capítulo 28, dice la palabra. Por ese tiempo los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis le dijo a David: se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien, acordó David, ahora acompañarás tú mismo lo que podés hacer. Después Aquis le dijo a David: te haré de mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo Samuel había muerto. Un momento, Alejandro. Permiso, Alejandro, un segundo. Solamente veamos cómo David había logrado engañar a Aquis. Fíjense cómo David había logrado engañar a Aquis. O sea, se lo había metido en el bolsillo, como decimos aquí en Venezuela. El grado de mentira, de teatro, de fingimiento de David tan grande que Aquis, los filisteos, llegó a creer en él. Imagínense, llegó a creer en él. Sigue, Alejandro, por favor. Verso 3. Amén. Versículo 3, hermanitos, dice: durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los mediums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía de hacer, pero el Señor rehusó en contestarle, ya fuera por sueño o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a un medium para ir y yo preguntar qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medio en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse sus vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de sus hombres. Tuvo que hablar con un hombre que ha muerto y le dijo: ¿puedes invocar a su espíritu para mí? Está tratando de que me maten, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los medios y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiendes una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió: tan cierto como el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo: bien, el espíritu de quien quiere ser invoque
llama a Samuel, respondió Saúl. Y cuando la mujer vio a Samuel, gritó, engañó, usted es Saúl, no tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? Le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo, y Dios me ha dejado y no responde ni por medio de los profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy es el día que te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará el ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo, cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido del hambre porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo, Señor, obedecí sus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que yo digo y déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros insistieron que comiera, así que finalmente cedió y se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y hornó pan sin levadura. Entonces les llevó comida a Saúl y a sus consejeros y comieron y después salieron en la ciudad a la oscuridad de la noche. Palabra de Dios, hermano. Amén. Amén. Entonces, vemos acá, hermanos, al principio del capítulo 28, cómo David, como hicimos en la pausa en el versículo 2, cuando leía Alejandro, se vio en una posición bien difícil, ¿verdad? Teniendo nuevamente que mentir, que fingir, que manipular. Y bueno, pues ahora estaba en una posición, como dije, compleja. O sea, el rey aquí va a ir a pelear contra el pueblo de Israel y me ha hecho su guardia y bueno, quiere que yo vaya. Y bueno, David no se negó. David estuvo dispuesto a ir, ¿verdad?, a pelear. Entonces, bueno, cambia un poco la trama, ¿verdad? A partir del versículo 3 y nos muestra el escenario de Saúl. O sea, cómo se encuentra Saúl, cuál es la condición de Saúl ahora que Aquis ha sitiado la ciudad, que Aquis está preparándose para la guerra, para la batalla. Vemos a un Saúl, hermanos, totalmente lleno de miedo, lleno de temor, atemorizado, dicho por él mismo, porque sabía que Dios se había apartado de él. Intentó consultar, intentó conocer el consejo de Dios, qué debía hacer, pero por ningún lado, hermano, se encontró respuesta de parte de Dios, y en este caso todos sabemos ya por qué. Hasta que tuvo que acudir a algo que él mismo había abolido como rey. Bueno, que Dios mismo también en su palabra lo había abolido, ¿verdad? Tuvo que acudir a una adivina. Y bueno, lo que la adivina le dijo, invocando el espíritu de Samuel en este caso. Entonces, vemos a Saúl, pues, como siempre lo veíamos, como siempre lo hemos visto, sobre todo últimamente turbado, lleno de miedo, atemorizado y desobedeciendo a la palabra de Dios, a lo que Dios prohibió y a lo que él mismo, inclusive como rey, también intentó exterminar, como lo eran las adivinas y aquellos que consultaban a los médicos. Entonces, ya el fin de Saúl, hermanos, está cerca. Ya el fin de Saúl está allí prácticamente, ¿okay?, a la vuelta de la esquina.
ya en el capítulo 31, en la guerra, ¿verdad? Y solamente vamos a encontrar la escena del capítulo 29, en donde Dios libra a David, en este caso, del aprieto en el, pues, del aprieto en el que estaba, a través de los generales de los filisteos. Ellos se oponen a que David vaya a la guerra porque desconfían de David. Aquis, muy apenado, cree en David, quisiera que David lo acompañe, pero sus generales se rehúsan a ir a la guerra con David presente. Y Aquis, obviamente, no le queda otra que escoger la presencia de sus generales y despacha a David, y David se va contento. David, en este caso, bueno, se va contento, con un gran alivio, pero le esperaba pues la venganza de los amalecitas en el capítulo 30, a todas las campañas merodeadoras donde iban a destruir tierras. Vemos cómo en el capítulo 30 los amalecitas pues atacan el campamento de donde estaban las esposas de David y las esposas de los 600 hombres de David con sus hijos y toda su descendencia. Entonces eso, Dios mediante, lo vamos a dejar con el favor de Dios para la próxima semana, para el próximo viernes, porque ahí hay un aprendizaje también bien especial en ese torrente de Endor, el del capítulo 30. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, alguna aplicación que hayamos pasado por alto, alguna consecuencia o reforzar alguna de las tres consecuencias? Vamos a solamente mencionar las tres consecuencias de la mala decisión de David, ¿verdad? Número 1, sacrificó libertad a cambio de servidumbre, ¿verdad? Número 2, sacrificó su intimidad con Dios a cambio de estar bien con los hombres, ¿okay? Y número 3, sacrificó la integridad a cambio de una vida de engaño y de mentira, ¿okay? Hombre de doble ánima, hombre de doble corazón. Hermano querido, pregunte. Pedro, sé que me voy a adelantar, pero es que esa es una duda que yo quiero aclarar hoy mismo, hermanito. En el versículo 19, cuando la palabra dice, además el Señor te entregará a Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Hablando Samuel, ya regresado entre los muertos por la mujer esta de Endor, y yo digo, esa es la pregunta que yo lo desconozco totalmente. Yo puedo analizar que este texto me está diciendo entonces que aunque Samuel ha hecho lo malo, también va a estar con Samuel. Aunque Saúl hizo lo malo, va a estar con Samuel, es la pregunta que hago. Yo lo entiendo de esta manera. Cuando Samuel dice que va a estar conmigo, o sea, se refiere al lugar donde están los muertos, ¿okay? Sin especificar en cuál del lugar donde están los muertos, que es en el consuelo o en el tormento. O sea, Samuel en este caso no especifica en cuál lugar de estar, solamente le hace mención a Saúl que va a estar muerto, que va a estar muerto él y sus hijos, sin especificar en cuál lugar. Es como yo lo entiendo en este caso. Amén, hermano. Sí, hermanito Roberto Miranda. Pues ya lo contestó exacto, como lo voy a decir yo. Amén, hermanos. No sé si otro comentario, hermanitos. Mira, aquí yo tengo una pregunta. Tengo derecho también. Amén, a tener preguntas. Mira, yo quería preguntar cómo entienden ustedes acá. O sea, la Biblia dice en la parábola de Rico y Lázaro que el espíritu, el alma, mejor dicho, de alguien que ha fallecido no puede salir del Hades una vez que llega allí, ¿verdad? Y, o sea, yo me pregunto cómo el alma o el espíritu, en este caso, él sí pudo salir, ¿okay? Porque dice en Lucas 16, en la parábola de Rico y Lázaro, cuando alguien muere, ¿verdad? Su alma va al Hades y de allí ya no puede regresar a la tierra de los vivos, ni por medios, ni por espanto, ni por nada de eso. No, que me salió mi mamá después de muerta, me salió un familiar después. O sea, sabemos que eso es totalmente imposible. Entonces, la respuesta que yo tengo, que
que es lo que quiero consultar con ustedes para que me ayuden. En este momento, pues Dios tenía un propósito específico y puntual, que era, en este caso, negarle el respaldo a Saúl por su desobediencia, por su rebeldía y por todo lo que hemos visto de él. Y probablemente por eso Dios hizo una excepción en este punto, ahora en este momento, de permitir que el espíritu de Samuel pues se comunicara y diera la información directa a Saúl. Pienso, no sé si tienen alguna otra respuesta o algo más acertado que me pueda ayudar. Alejandro, por favor. Bueno, yo no es una respuesta, pero creo que complementa un poco y es, me llevaste a la transfiguración, hermano Pedro, me llevaste al tema de que y se apareció Moisés y Elías. Estamos hablando del mismo caso. Parecido también, claro. Igual lo claro pone mi sí, hermanito bueno. Roberto Linares, pensamos igual, el hermanito Roberto Linares y yo pensamos igual. Sí. Yo creo que en ese momento también de la transfiguración, el propósito de Dios era convencer a los apóstoles que estaban allí con Jesús de quién era Jesús. Hizo Dios una excepción en ese momento, tal vez como la hizo en este momento con Saúl, permitiéndole a Samuel que le hablase por lo que Dios estaba haciendo en ese momento, o sea, el propósito que Dios tenía en ese momento. Y eso iba a contribuir en ese momento con lo que Dios estaba haciendo. Ha sido el Espíritu Santo, algo que lo poquito que puedo escuchar de las clases del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo actuaba según lo que Dios estaba tratando de hacer en ese momento de la historia, sea en la creación, sea cuando se construyó el templo, sea cuando la iglesia comenzó, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo siempre ha actuado conforme a lo que Dios hace en ese momento y en esa ocasión. Probablemente, no sé si estoy equivocado, por Roberto, Agustín o Alejandro, cualquiera, Dios en este momento también tiene un propósito especial de negarle su respaldo a Saúl, de recordarle a Saúl que ya no estaba con él. O en el caso de la transfiguración, Dios quería, ¿verdad? Hacer ver a los apóstoles que Jesucristo era igual a Moisés, ¿verdad? Y a Elías, que estaba con él en el monte. Sí, hay algo importante, Pedro, que yo he aprendido gracias a Pedro Sánchez también. Bueno, no está, pero ese varoncito explicaba y dio un contexto muy bueno que la conversación que tenía Jesús, Moisés y Elías era acerca de su partida. O sea, era algo de suma importancia. Entonces Jesús necesitaba como ese aliento, ¿cómo decirte? Como ese fortalecimiento, lo mismo que le pasó en Getsemaní, que necesitaba un fortalecimiento y entonces vino un ángel a servirle. En ese momento se aparece Moisés y Elías y el tema de conversación, según el libro de Lucas, bueno, lo estamos estudiando con Agustín, era acerca de su partida. Amén. ¿Sí, Agustín? Hermanito Agustín, ¿ibas a comentar algo? Agustín como que no me oye. Oye, ¿verdad? Como que no escucha. Hermano querido, está sonando muy duro la brisa de la playa ahí, de las olas. Voy a mandar un mensaje de audio, de texto. Ah, no escucha. Ay, yo te oigo a ti. No estoy escuchando, no escucho nada, no sé qué pasó aquí. Bueno, voy a terminar la grabación.